Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen de Academos. Para alcanzar tus metas debes estudiar, prepararte y para ello te ayudamos con lo esencial de cada tema para que seas seleccionado en la universidad. El tema de hoy es tabla periódica de los elementos. Comenzamos. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Es una representación en la cual están los elementos ordenados. Actualmente, este tipo de orden es de acuerdo al número atómico de cada uno de estos. Antes, los elementos se clasificaban en familias o grupos. Algunos libros todavía lo siguen tomando así. Familia A, que corresponde al grupo 1 y 2, desde el 13 hasta el 18, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y familia B, que va desde el grupo 3 hasta el 12. Y dentro de la familia B o grupo B, tenemos a una serie de elementos que se encuentran dentro del grupo B, que se conocen como la serie de lantánidos y actínidos. Sin embargo, el orden de los lantánidos y actínidos no afecta a la tabla periódica. A lo que corresponde a los elementos del grupo A, 1 y 2 desde el 13 al 18, se les conoce como elementos representativos, y a los elementos del grupo B como elementos de transición, y a los lantánidos y actínidos como de transición interna. Podemos observar que en la tabla periódica están también los elementos ordenados como familias, que lo vamos a ver más adelante, que esta forma de ordenarlos como familias es porque estos elementos comparten características en común. Los del grupo 1 son los metales alcalinos, grupo 2 metales alcalino-térreos, grupo 3 metales térreos y a partir del grupo 4 familia del carbono, del nitrógeno, oxígeno, flúor y los gases nobles. Les voy a decir unas mnemotecnias para que se aprendan rápido los elementos y no se les vuelvan a olvidar. Y esto les va a servir. Ya una vez que lo aprendan, no se van a olvidar. La primera mnemotecnia corresponde al grupo número 1. La mnemotecnia es hay lindas naranjas con, aquí con en lugar de ser la C es la K del potasio, con Rubí, Ceci y Francia. Hay lindas naranjas con Rubí, Ceci y Francia. Esa es la mnemotecnia del grupo 1. El grupo 2 es veo muchos carros. La última S de carros corresponde a la S del señor Estroncio, también así se lo pueden aprender. Veo muchos carros baratos. Va del barrio y ra del radio. Pasamos al grupo número 13, que la mnemotecnia es voy, es con V, pero aquí lo sustituyen por la B del boro. Voy a almorzar garnachas en Tlalpan. La siguiente mnemotecnia es casi, casi Germán está plomado. La siguiente mnemotecnia es ni del nitrógeno, ni pasas, la P del fósforo, la última AS del arsénico, ni pasas bien, ni pasas bien. SB es del antimonio y bien del bismuto. La siguiente mnemotecnia es O, si, se, te, pone. El oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. La siguiente mnemotecnia es flaco Brian. Fla, el flúor, co,
el cloro, y Brian, que sería el bromo, yodo y el astato. Y la última mnemotecnia es una mnemotecnia en inglés que se lo van a aprender de manera muy sencilla. Que he, de él, he, run, él corre, he run, near, que significa cerca, near Christmas. En lugar de Christmas, de Navidad, es Christmas, con X de xenón. He run near Christmas, que para darle sentido, podríamos decir que es él corre cerca de Navidad, ¿no? Que corresponde el helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. Es una mnemotecnia sencilla. La tabla periódica de los elementos también se clasifica entre los metales, que en la diapositiva anterior les nombré cada uno de los grupos o familias. Y aquí podemos observar lo que les había comentado en un principio: metales alcalinos, alcalinoterrios, metales terrios, a excepción del boro. Entonces, todo lo que corresponde por debajo del boro, o sea, a partir del aluminio, todos los que están como en este color gris hacia atrás, son metales, a excepción del hidrógeno. Todos estos entonces son metales. Podemos observar que en la tabla periódica la mayoría de los elementos corresponden a metales. A los metaloides o semimetales, que son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio, que igual recomiendo que se aprendan de memoria los metaloides, porque pueden hacerle el tipo de pregunta: ¿cuál de los siguientes elementos no es un metaloide? Y con que se aprendan los metaloides o semimetales, pues con que identifiquen a uno que no corresponde a este grupo, sería el no metal. El no metaloide, perdón. Y los no metales, que son estos como de color verde, hay una tendencia hacia oscuro, que es menor cantidad de los elementos que corresponden, que son no metales. Los elementos con número atómico mayor a 92 son producidos artificialmente. Y aquí vienen conceptos de descripción básica de la tabla periódica, pero es muy importante conocerla. El periodo son los renglones que corresponden a los niveles de energía de la tabla periódica. Mismo número de niveles de energía, y son 7 periodos o niveles de energía, que son las líneas horizontales. Los electrones en cada nivel de energía es 2n al cuadrado, donde n corresponde al nivel de energía. Si quieren saber cuántos electrones puede tener cada nivel de energía, pues sustituyen el nivel o periodo por la letra n y siguen esta fórmula, que es 2n al cuadrado. Por ejemplo, en el nivel 1, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1 por 2, 2. Entonces, en el primer nivel podrían haber 2 en electrones. En el segundo nivel de energía, sustituyen el 2 por la n, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces, en el segundo nivel podrían haber hasta 8 electrones, y así sucesivamente. Para que lo ubiquemos bien, podemos observar aquí en esta línea lateral, viene una numeración del 1 hasta el 7, y aquí viene señalado periodo. En esta clase y en las siguientes clases de química siempre les recomiendo que tengan a la mano una tabla periódica actualizada para que ustedes también se puedan ubicar en su tabla periódica. Que lo que les comentaba, los periodos son las líneas horizontales que corresponde a los niveles de energía. El primer nivel o periodo, segundo nivel o periodo, tercer nivel, cuarto, y así a llegar hasta el 7, que son hasta 7 niveles o periodos. Los grupos o familias.
Columnas de la tabla periódica son las columnas o líneas verticales. Elementos con propiedades semejantes, que al inicio igual se los había comentado, tienen el mismo número de electrones de valencia. ¿Y qué es la valencia? Son los electrones del último nivel de energía y es el número de enlaces que puede hacer un elemento. Entonces los grupos o familias, recuerden que son las columnas o líneas verticales. Familias y periodos. Que esto les va a servir para cuando les pidan o soliciten que ubiquen un elemento. Sobre todo cuando estemos hablando de números atómicos, de números cuánticos también. ¿Qué es la valencia positiva? Electrones que tiene el átomo en su último nivel de energía. Y valencia negativa, electrones que le faltan al átomo para completar su último nivel de energía a 8 electrones, que eso es la regla del octeto. Brevemente, la regla del octeto nos dice que para que un elemento sea estable, debe de tener en su último nivel de energía 8 electrones. Dentro de poco vamos a ver cuáles son los elementos que tienen 8 electrones en su último nivel, que son los más estables. Las valencias más usuales para cumplir con la regla del octeto, aquí podemos observar esta tabla de acuerdo a la familia o el grupo y los electrones de valencia. Una forma sencilla, aquí estamos hablando del grupo A. Por ejemplo, en el grupo 1A, la valencia es +1. Grupo 2A, valencia +2. Grupo 3A, valencia +4. Perdón, +3. Y en el grupo 4A, valencia más o -4. Que para que se lo aprendan fácil también y no se vuelvan a olvidar, recuerden que 4 va con C de carbono. Y si ustedes ubican en su tabla periódica, en la familia del carbono, corresponde al grupo 4A. Entonces, a partir del grupo 4A, la valencia es +4 a -4. Y a partir de aquí va en retroceso. En retroceso. El grupo 5A, valencia -3. Grupo 6A, valencia -2. Y grupo 7A, valencia -1. Que claro, hay elementos que pueden trabajar con otros tipos de valencia, pero estos son los más comunes. Y en la tabla periódica los elementos también los podemos reconocer, ubicar por bloques. Por ejemplo, los del bloque S, que esto principalmente lo vamos a volver a ver cuando estemos hablando de números cuánticos. Elementos del bloque S va a corresponder a los del grupo 1 y 2A. Los del bloque P a los elementos del grupo 3A hasta el 8A, con excepción de este elemento que se encuentra aquí. Que si tú puedes observar en tu tabla periódica a qué elemento corresponde. Acuérdate que es uno de la familia de los gases nobles. Es el helio. Los elementos del grupo B o de transición corresponden al bloque D. Y al bloque F, los lantánidos y actínidos, que son los elementos de transición interna. Metales, no metales y metaloides. Ya lo habíamos visto previamente, un recordatorio. Metales, que es la mayoría de los elementos, son todos estos, a excepción del hidrógeno, hasta los que tienen una coloración como celeste. Metaloides o semimetales y no metales, que son todos los de color verde, que son menos. Metales, las características más importantes, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio y otros que vamos a ver más adelante.
tienen brillo, son buenos conductores de calor y electricidad, maleables y dúctiles, forman iones positivos llamados cationes, buenos conductores de electricidad, suelen oxidarse y reaccionan como cationes. Siempre cuando hablemos de metales, imagínate una moneda o una moneda de oro. ¿Cómo es? Es sólido, tiene brillo, conducen muy bien el calor y electricidad, para que no se te olvide. No metales totalmente opuestos a los metales. Forman fácilmente iones negativos llamados aniones y se reducen fácilmente. ¿Qué es la reducción? La reducción es la ganancia de electrones y la oxidación es la pérdida de electrones. Que en un capítulo posterior, cuando estemos hablando de equilibrio ácido-base, vamos a tomar esto nuevamente, o cuando hablemos del tema em, de equilibrio de las reacciones por método redox. Metaloides. Propiedades intermedias entre los metales y no metales. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. Propiedades físicas de cada uno. Los metales tienen brillo, son maleables, dúctiles, tenaces y tienen alta resistencia mecánica, una alta densidad también. Conducen la electricidad y el calor. Aquí te pongo en negritas cómo es que te preguntan más a los metales. Te puede venir en el examen. ¿Cuál es el elemento que mejor conduce el calor y la electricidad? Va a corresponder a los metales. Tienen puntos de fusión alto, con excepciones. Todos son sólidos, excepción del mercurio, cesio, galio y francio, que son líquidos a temperatura ambiente. Y se combinan entre sí para formar aleaciones. No metales, habíamos dicho que tienen propiedades opuestas a los metales. No tienen brillo, no son maleables ni dúctiles, malos conductores del calor y la electricidad. Sólidos, gaseosos y líquido, el bromo. Y los metaloides son sólidos, tienen brillo metálico, semiconductores de la electricidad y son malos conductores del calor. Esas son las propiedades físicas. Y las propiedades químicas. Los metales pierden electrones, son agentes reductores, forman cationes, bajas energías de ionización, forman óxido, hidróxidos y sales, moléculas monoatómicas y las capas externas contienen pocos electrones, habitualmente 3 o menos. Los no metales ganan electrones, acuérdate que se reducen, son agentes oxidantes, forman aniones, anhídridos, ácidos, sal, forman moléculas diatómicas o poliatómicas. Las capas externas contienen 4 o más electrones, excepto el hidrógeno y el helio. Y los metaloides exhiben propiedades metálicas y no metálicas dependiendo de las condiciones en las que reaccionen. Nombres de cada familia. Como recordatorio, recuerda que las familias corresponden a las columnas de los metales o las líneas verticales. Del grupo 1A, metales alcalinos. 2A, alcalino terrios. 3A, terrios o boroides. Grupo 4A, recordando 4 con C de carbono, familia del carbono. 5 del nitrógeno. 6, familia del oxígeno o calcógenos. 7A, halógenos. 8A, gases nobles, raros o grupo 0. Las propiedades de los elementos químicos se repiten periódicamente cuando los elementos se disponen en orden creciente de su número atómico, y a esto se le conoce como la ley periódica. Una frase: me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil.
en honor a Marie Curie, física francesa. Y bueno, terminamos con este resumen de la tabla periódica. Es una introducción a la tabla periódica y esperemos que haya sido muy útil para ti, sobre todo las mnemotecnias, para que te aprendas y no se te olviden los elementos de la tabla periódica, los principales elementos, que son los más preguntados. En una clase posterior vas a aprender a cómo ubicar cada elemento, sobre todo cuando estemos viendo propiedades periódicas y números cuánticos. Que tengas un excelente día y mucho éxito.